Hoy en Memorias de Pez nos vamos a ir a un lugar que, aunque la mayoría no lo sepáis, ha sido el punto de cruce de muchas de las grandes civilizaciones durante varios siglos atrás. Un lugar del que pocos saben nada y donde es difícil entrar. Pero es que este lugar tiene mucho más. Hogar de una de las dictaduras más extrañas del planeta, es un país considerado como totalmente neutral y en su capital, Ashgabat, todos los edificios están recubiertos de blanco. Hoy en Memorias de Pez hablamos del extraño estado de Turkmenistán, en el que todo lo que ocurre no tiene ningún sentido. La historia de este lugar se remonta a la antigüedad. A esta región llegaron los persas hace mucho, luego llegó Alejandro Magno, que hizo su aparición estelar como quien no quiere la cosa, conquistando todo a su paso por la zona de Asia Central. En la Edad Media llegaron los selyúcidas, que mezclaron las tradiciones turcas de la región con las islámicas. Esto es por lo que a día de hoy la mayoría de la población es musulmana, a pesar de que los soviéticos prohibieron el culto religioso siglos después. Durante mucho tiempo, ciudades de esta región, como Merv, brillaban en la ruta de la seda, no solo como centros comerciales, sino también como focos de intercambio intelectual y religioso. Una gran curiosidad es que durante el siglo XII, esta ciudad de Merv fue brevemente la ciudad más poblada del mundo. Así, a los selyúcidas le siguieron los mongoles, los timúridas, los rusos y finalmente los soviéticos. Para responder a la pregunta de por qué no tenemos ni papa sobre este lugar, tenemos que tener en cuenta una cosa. A día de hoy, Turkmenistán es uno de los países más herméticos del mundo, y en él la libertad de prensa es prácticamente nula. Estamos hablando de la Corea del Norte de Asia Central. Todo esto empezó unos 6 años antes de la caída de la Unión Soviética, cuando Separamurat Niyazov, quedaos con este nombre, asumió la Secretaría General del nuevo Estado Independiente de Turkmenistán. Bueno, pues este señor pasó de ser el líder regional de la Unión Soviética y apoyar el golpe de estado prosoviético contra Gorbachov a declarar la independencia en 1991 y prohibir el Partido Comunista. Y a partir de aquí viene lo bueno. Niyazov permaneció en el gobierno un total de 16 años, en los que se presentó únicamente a 2 elecciones, en las que el único candidato era él mismo. Durante estos 16 años, el tío decidió convertirse en un dictador con todas las letras de la palabra. No sabéis hasta qué punto se le fue la pinza. Durante las últimas 3 décadas, en Turkmenistán, especialmente en su capital, se han prohibido cosas tan surrealistas como asistir a ballets, tener un perro, conducir vehículos de color oscuro, escuchar música en el automóvil y usar dientes de oro. Para que os hagáis una idea, Niyazov hizo que los estudiantes se memorizasen de forma obligatoria un libro escrito por él, el Runama. Este libro, que él dice que lo escribió guiado por Alá, es una especie de guía espiritual en el que se habla sobre la moral y el civismo. Es tan importante allí que a día de hoy los funcionarios turcomanos tienen que ser examinados todos los años y los médicos tienen que jurar lealtad al libro para ejercer. El muy zumbado creía que su libro era tan magnífico que hizo que un cohete ruso lo pusiera en órbita alrededor de la Tierra. Incluso existe un enorme monumento al libro allí que no es otra cosa que, bueno, el libro, pero en versión gigante. Hasta hace poco se abría mecánicamente cada noche una voz grabada leyera aleatoriamente un párrafo. Por supuesto, se dedicó a reemplazar las estatuas construidas en honor a Lenin para levantar las suyas propias. Como buen tirano, también creó festividades nacionales tan extrañas como el Día del Melón. Este día se celebra para honrar a esta fruta que es muy popular en el país, pero resulta que también introdujo el Día del Caballo, y esto sí que es importante porque los turcomanos tienen un profundo respeto y amor por estos animales, especialmente por la raza Akalteke, conocida por su velocidad, resistencia y pelaje metálico brillante. Ni el caballo de Gandalf era tan chulo. Estos caballos son considerados como tesoros nacionales y son una parte importante de la cultura turcomana. Como no, el amado líder también cambió la denominación de los meses del año, sustituyéndolos por nombres de símbolos locales y héroes nacionales, entre los que se encontraba su propia madre, en abril, o el Runama, en septiembre, y como no, el Turkmenbashi, es decir, él mismo, en enero. Pero una de las cosas más particulares que marcan la dictadura de Niyazov fue el impulsar una neutralidad absoluta para su país a nivel internacional. Existe incluso un enorme monumento a la neutralidad. Esta torre enorme que veis aquí con la estatua de oro del dictador rematando la cúspide. No hace falta deciros que este régimen, a pesar de todas estas excentricidades y de que nos haga un poquito de gracia, parece ser de lo más represivo del planeta, ¿verdad? Bueno, pues en 2006 Niyazov murió repentinamente, y diréis, bueno, de la que se libraron los turcmenos, ¿no? Pues no. Resulta que al tío le sucedió uno de sus hombres de confianza, además de su dentista, Gurbanguly Berdimuhamedov.
Tras recibir el legado, el tío no se cortó un pelo en calcar el autoritarismo y las excentricidades de su antecesor, añadiendo por supuesto su toque personal. Revirtió, por ejemplo, algunas de las políticas del anterior tirano, como lo del veto a la ópera, el veto al estudio del inglés, y también restó importancia al sagrado libro, el Runama. Respecto a esto último, Berdimuhamedov añadió unos pocos textos de su cosecha también. Ah, claro, y también reemplazó las estatuas del otro dictador por las suyas propias. Dentro de las grandes joyas de este nuevo dictador, que se autodenomina como el protector, podemos encontrar la prohibición de teñirse el pelo a los funcionarios, el momento en el que prohibió el coronavirus o la tremenda sesión de no sabemos qué tipo de música electrónica en Año Nuevo, en la que el Presi hizo de DJ. Además, el tío tiene una afición particular por establecer récord Guinness y ha participado en el del mayor número de personas cantando en un solo lugar o en el del mayor paseo en bicicleta. También se le ha visto conduciendo coches de rally por los lugares más extraños del país o montando a caballo al estilo del mismísimo Kim Jong-un, un culto a la personalidad llevado al extremo. El símbolo absoluto de poder para el dictador es la capital del país, Ashgabat. Allí se despilfarran millones y millones en un intento megalómano de tener una ciudad llena, como no, de récords. Así, Ashgabat es la ciudad con más fuentes del mundo. Tiene el centro de deportes acuáticos más grande, el edificio en forma de estrella más alto y, por supuesto, lo que os hemos comentado al principio del vídeo, la mayor densidad de edificios de mármol blanco de toda la Tierra. A pesar de esto, la capital produce más inquietud que admiración, ya que no hay nadie por la calle, es como un gigantesco decorado de una película muy bizarra. Y os preguntaréis, ¿cómo vive la gente allí? Pues bueno, estamos hablando de un país que viola de forma masiva los derechos humanos de todas las formas imaginables. La oposición democrática al régimen está perseguida y los periodistas que se atreven a decir la verdad van directamente a la cárcel. Por supuesto, ni hablar de los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI o los derechos de las minorías. No hay libertad ninguna. Además, el país está atravesando una crisis económica severa. El gobierno liderado por los Berdimuhamedov no publica cifras reales, pero se sabe que la inflación real supera las cifras oficiales. Así, la población sufre con salarios extremadamente bajos y el gobierno ha retirado subsidios básicos como los del agua, el gas o la electricidad, lo que ha llevado a la escasez y los tumultos en tiendas por alimentos básicos. Pero bueno, no hay que preocuparse, porque el dictador ha impulsado la creación de un fondo millonario para proteger la raza autóctona de perros pastores. El tema de su último libro, ignorando las graves necesidades económicas y sociales del país. No tenemos ni puñetera idea del PIB real del país, pero sí tenemos muy claro de dónde puede sacar esta peña los millones necesarios para seguir construyendo toda su parafernalia. Y es que resulta que Turkmenistán es hogar de uno de los mayores yacimientos de gas natural del planeta. De hecho, igual os suena este enorme cráter que abrieron y que a día de hoy sigue en llamas, el Pozo de Darbaza, también conocido como la Puerta al Infierno. Este es uno de los principales atractivos turísticos del país. Surrealista, ¿no? Sin embargo, la guerra de Ucrania le ha dado un respiro al régimen de Turkmenistán, ya que el extravagante país se ha convertido en una posible fuente de gas para los europeos. Turkmenistán ha propuesto el desarrollo de un gasoducto transcaspiano que pase por Georgia y Turquía, lo que podría aumentar significativamente las entregas de gas natural a la Unión Europea. Actualmente, la página web del Parlamento Europeo reconoce a Turkmenistán, aunque sea uno de los estados más autoritarios del planeta, como su socio necesario. Ya sabéis, son solo negocios. Y es que por muy represiva que sea esta dictadura, lo cierto es que el gas es un bien muy preciado para Europa en estos momentos. Y oye, ¿hay algún país al que se le pueda comprar gas que no haya violado los derechos humanos? Realmente, casi ninguno. Respecto a Estados Unidos, pues bueno, hay pequeños problemas entre el país del tío Sam y Turkmenistán. En primer lugar, porque Estados Unidos no necesita gas. De hecho, Turkmenistán es un competidor para los mismísimos Estados Unidos en este sentido. En segundo lugar, las posibles relaciones con el tío Sam se han visto deterioradas por la firma del Estatus del Mar Caspio, un acuerdo por el cual Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán e Irán, junto con el país de los melones, han blindado la región del Caspio para que ésta no sea explotada por potencias extranjeras. Menudos 5 países se han juntado ahí, ¿eh? Eso sí, recordemos que Turkmenistán es neutral. Y es que es importante remarcar que al margen de que la Unión Europea acabe comprando gas turkmeno, otros 2 grandes países que importan gas desde allí son Rusia e Irán. Moscú, de hecho, siempre ha mantenido algún tipo de control sobre los oleoductos y gasoductos que vienen de Turkmenistán.
No hace falta que os digamos mucho más para que os deis cuenta de que el extraño país asiático se ha convertido en un objetivo central de todo el mundo, ¿verdad? Ya veis lo extraña que es esta historia. De la noche a la mañana, un país desconocido para la gran mayoría, con una dictadura surrealista y con un pasado asombroso, parece que de repente tiene algo de importancia geopolítica. Por cierto, desde el año 2022, el cargo de presidente pasó del dictador a su hijo Sedar Berdimuhamedov. Aún es pronto para juzgar a Sedar, pero desde luego parece algo más comedido que su padre, quien, por cierto, sí que dirige un poco el país desde la sombra. No obstante, es posible que Turkmenistán haya caído en la cuenta de que un mayor aprovechamiento de sus recursos puede ir de la mano de una apertura al mundo. Si este es el caso, un líder con apariencia menos extravagante les podría venir mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.